Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a explicar circuitos RC. Ya. Observe lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un circuito que originalmente estaba abierto. Ya. Originalmente estaba abierto. Ya. Este cable no estaba ahí. Déjame borrarlo. Ya. Está abierto. Ya. Usted sabe que según las leyes de Kirchhoff, la suma de todos los voltajes en una malla es cero. De hecho, cuando nosotros resolvemos mallas, decimos, este va a ser el sentido de la corriente. ¿Por qué ese es el sentido de la corriente? Porque la corriente sale del más de la fuente. Esto es una fuente. Entonces nosotros si estuviéramos haciendo un Kirchhoff, si esto estuviera cerrado, nosotros dijéramos, voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente es esa E que está ahí. Es igual a más, perdón, estamos haciendo la malla, menos el voltaje del capacitor. Ya. Menos el voltaje de la resistencia. Y se cierra la malla diciendo que es cero, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Hemos sumado los voltajes alrededor de esa malla y es cero. Eso lo hacemos cuando hacemos mallas, ¿no? Ahora, vamos a analizar qué sucede. ¿Qué sucede en el instante que esto de aquí está abierto? Vamos a abrirlo, ¿no? Lo primero que usted va a decir si eso está abierto, va a decir, por aquí no pasa corriente, profesor. ¿Estamos de acuerdo? No hay corriente. Ya, porque está abierto eso. Entonces, aquí tenemos que analizar qué sucede con los voltajes. ¿Ya? El voltaje en el capacitor. Analicemos qué pasa con el voltaje del capacitor. El capacitor es como una especie de batería. Batería que almacena voltaje. ¿Ya? Tiene que imaginar esto que le estoy diciendo siempre porque es un dato importante para poder resolver estos ejercicios. ¿Ya? El capacitor aquí no tiene carga, pero si usted le está dando carga con una batería, ¿no? Más o menos, con una fuente, entonces se va a empezar a cargar. Los electrones van a circular, así como usted sabe, ¿no? Porque el flujo de electrones es la corriente, hay corriente, y esto se va a cargar. Y aquí van a haber más electrones que del lado de acá. Entonces, eso quiere decir que aquí va a haber un voltaje, ¿no? Si usted mide el voltaje con un multímetro, pone el cable rojo aquí y el cable negro acá, vas a medir un voltaje, ¿no? Ahora, si esta fuente que está aquí es una fuente de 10 voltios, ¿hasta cuánto se puede cargar el capacitor? Escríbelo en el chat. ¿Cuánto es lo máximo que se puede cargar? Por lógica. 10 voltios, ¿no? Muy bien. Máximo se puede cargar hasta 10 voltios. ¿Ya? Hagamos la gráfica del tiempo del capacitor, ¿no? El capacitor tenía esto es tiempo y esto es voltaje. Usted sabe que lo máximo que puede llegar es a 10 voltios. No puede cargarse a 11 si lo están alimentando a 10, pues no, es imposible, ¿no? Aquí tengo 10 voltios. Entonces esto se va a cargar así, ¿no? Se va a cargar, se va a cargar, se va a cargar, se va a cargar. Hasta que llegues a 10 voltios y se mantiene en 10 voltios. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Esto
tiempo hasta que se cargue es un tiempo muy rápido. Esto es en milisegundos. Usted ni se va a dar cuenta, ¿no? Ya, entonces tiene que tener eso en mente. Y se carga hasta el valor máximo que le puede proporcionar esa fuente. Ahora, cuando algo está cargado, recuerden los ejercicios que hemos hecho de Thevenin. Por ejemplo, le poníamos una fuente, una resistencia, que otra resistencia, que otra fuente, que otra resistencia, ya. Y yo le he dicho, saque el Thevenin desde aquí hasta acá. Entonces, aquí hay un voltaje, ¿no? Usted sabe que hay un voltaje que se llama voltaje de Thevenin. Pero hay voltaje desde aquí hasta acá, ¿no? Midiendo de aquí hasta acá con un multímetro. La pregunta es, en esta zona que hay voltaje, en esto de aquí que hay voltaje, ¿no? ¿Habrá corriente? No hay corriente, ¿por qué? Porque la corriente no tiene un paso, no tiene un paso porque está abierto el circuito, ¿no? Entonces, cuando algo se carga, puede representarse como un circuito abierto, ¿ya? Pero si está como circuito abierto, no hay corriente. Entonces, ¿para qué le explico esto? Porque este capacitor que está aquí, cuando está cargado, yo lo puedo representar como un circuito abierto. Yo lo puedo representar como un circuito abierto que tiene que si me piden el voltaje ahí, es un voltaje de 10. Pero no hay corriente. Y hemos aprendido algo importante del capacitor. Primero, el capacitor es como una batería de voltaje que se carga. Segundo, como le digo que se carga, almacena voltaje, ¿no? Tercero, cuando almacena el voltaje, no pasa la corriente, porque queda como abierto, ¿ya? Entonces, ese capacitor se opone al cambio brusco de voltaje, ¿ya? Y cuando está completamente cargado, no deja pasar la corriente. Si está entendido eso, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Entonces, como el capacitor almacena energía, otra cosa que tiene que hacerle en su mente es que cuando le toca descargarse, se va a descargar de manera lenta. Por ejemplo, si estuviéramos analizando la descarga de una resistencia, ya, déjeme buscar un ejercicio con simulación, ¿ya? Ya. Observe el siguiente gráfico, mire. Esta es la energía de la fuente, ¿ya? Que en este caso es una pila, pero esa fuente tiene un switch acá, que el switch lo abre y lo cierra, ¿no? Switch cerrado da la energía de no sé cuánto tiene una de esas pilas, creo que tiene 1,5 voltios, ¿no? Y después abren el switch, obviamente si abren el switch se va a 0 voltios, ¿no? Y otra vez vuelven a cerrar el switch y se prende. Entonces están como que prende y apaga ese circuito, ¿no? Están que cierran el switch, abren el switch, cierran el switch, abren el switch. Pero note lo siguiente, por favor, que a pesar que aquí se fue ya la energía y se va a cero, mire que el capacitor tiene que descargarse, el capacitor es este, tiene que descargarse, pero mire lo que sucede, no se descarga de manera rápida, se demora un tiempo en descargarse, ¿si se da cuenta? ¿Por qué? Porque él, como tenía energía almacenada, se está cogiendo de esa reserva de energía de él para alimentar las otras cosas del circuito. Conclusión, el capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje, ¿ya? Entonces, eso fue para explicar eso. Regresamos acá.
y tenemos una conclusión. Vamos a escribirla. El capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje. ¿Por qué digo cambios bruscos? Porque sí se va a cero, como en lo que vimos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Se demora en llegar a cero, como puede ver aquí. Se demora en llegar a cero este tiempo, pero tarde o temprano, si usted no le da energía, va a llegar a cero igual, ¿no? Ya. Entonces, eso quiero que les quede claro. Si está claro, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Entonces, aquí usted tiene que analizar que hay dos cosas, ¿no? Hay varios análisis, ¿no? Vamos a dibujar una recta de tiempo, porque hay veces que los estudiantes se confunden en eso, ¿no? Hay tres preguntas aquí, o tres zonas. ¿Qué pasa cuando el tiempo es cero? Ya. Aquí por lo general ha sucedido el switcheo, ¿no? Puede que era un switch abierto que se cerró, o puede ser que era un switch cerrado que se abrió, ¿no? Pero en T igual a cero sucede ¿qué cosa? El cambio. Aquí va a haber el cambio, ¿ya? Ahí es donde va a haber el switcheo, ¿no? Que el switch estaba abierto, se cerró, que estaba cerrado, se abrió, pero ahí sucede el cambio. Entonces, aquí le están preguntando, déjenme poner acá, aquí le están preguntando antes del cambio, ¿no? Cambio. Antes del cambio, y aquí le están preguntando después del cambio, ¿ya? Y después le van a decir un tiempo de estado estable, que eso es cuando usted dice que el tiempo es muy, muy grande, ¿no? Aquí, que es mayor que cero, ¿no? Ahora, hay una confusión, estudiantes, porque usted me va a decir, pero ¿por qué le pone tiempo mayor a cero acá si tiempo mayor a cero es desde aquí? ¿Se da cuenta? Ya, pero lo que quieren decir con el tiempo acá, o lo que quieren hacer acá, es analizar todo en estado estable. Análisis en estado estable, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar ese capacitor, ¿no? Ya, observe que en el gráfico que teníamos del capacitor, ¿Sufres de irritación al afeitarte? Prueba la nueva Gillette Dermaprotección. Vic Vaporub. Su fórmula 3 en 1 alivia la congestión nasal, tos y molestias musculares. Vic Vaporub. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy estropearemos. nos sale el dibujito. Wow, ¿qué pasa aquí?
Y aquí tenemos la gráfica del capacitor, cómo se descarga, ¿no? Exactamente, empieza a bajar. Como pueden ver, como está señalando el TikToker, mire que aquí ya no hay voltaje, pero sin embargo él se demora en descargarse, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que antes de que se descargue, el capacitor tenía el mismo voltaje de la fuente. Eso podemos decir que era antes del switcheo, ¿no? Aquí está igual cero, ¿ya? Lo que le dibujé la recta. Aquí es antes, ¿no? ¿Cuánto vale ese voltaje? Vale, supongamos que esa fuente es de 10 voltios, 10 voltios. El voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor 10 voltios. Nosotros no sabemos, esta curva que está aquí tiene una gráfica, tiene una ecuación, no la sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en un futuro, aquí donde en la recta yo le puse esto de que está acá, ¿no? Análisis en estado estable, o sea, ya, ¿qué pasaría después de mucho tiempo? ¿Qué pasaría después de mucho tiempo? ¿Qué le dice esta gráfica? ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor? Escríbalo. ¿Cuánto vale BC? Muy bien, ahí dice, ¿no? Cero. ¿Está bien, Jesús? Cero. ¿Ya? Pero la pregunta que es fácil responder esto, que va a valer cero, es fácil responder acá que va a valer 10. 10. ¿Cuál es la pregunta, digamos, algo difícil? Sacar esta gráfica, esta ecuación. De eso se trata esto, sacar esto. Porque esto varía en función del tiempo. Si se da cuenta que es una gráfica que es como una especie de curva, ni siquiera es una recta, ¿no? Entonces, todo el trabajo de ahora se compone en sacar cuánto vale esa gráfica, la ecuación de esa gráfica. Si está entendido, escriban OK. Ya. Entonces, ya sabemos que viendo este circuito que tengo aquí, el que tengo ese sencillito que está dibujado, ya. Y regresando a ver esto, ¿no? Nosotros podemos decir que antes del cambio, cuando eso estaba cerrado, el voltaje del capacitor valía 10 voltios, ¿no? Esto de aquí estaba cerrado, ¿no? Déjenme ponérselo así, ¿no? Cuando estaba cerrado, eso ahí valía 10 voltios. Entonces tú ya le podías decir que aquí BC vale 10 voltios, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cómo sacamos que BC vale 10 voltios? Vamos a analizar ese circuito. Cuando estaba cerrado, estaba así. Entonces, el capacitor tuvo que haberse empezado a cargar cuando usted recién lo conectó, ¿no? Por aquí se tuvo que haber empezado a cargar. Pero ya quedó cargado, ¿no? Porque no es que tú le das energía y por la misma vamos a medir, ¿no? Tú le das energía hasta que te acomodas, hasta que prendes el osciloscopio y comienzas ya ha pasado, ¿qué? Pues un minuto. Claro que ya se cargó el capacitor. Y si el capacitor ya está cargado, lo que va a suceder con el capacitor es que va a hacer un circuito abierto. Vamos a demostrar por qué es 10 voltios, ¿no?
Es un circuito abierto. Mm, ya. Listo. Ya está el circuito abierto ahí. Esa corriente que pasa en esa malla, esa corriente que está de rojo, esta corriente que está aquí, ya no existe. ¿Cuánto vale esa corriente? Vale cero. ¿Ya? Continuamos, ¿no? Esta es la ecuación que yo tengo, ¿no? Y acuérdese que voltaje es I por R. Voltaje es I por R. La I de la malla, I por R. ¿Cuánto vale la I? Ya dijimos que esa I vale cero, por lo tanto todo esto vale cero. Si todo el voltaje en la resistencia vale cero, yo lo que tengo es E menos BC igual a cero. Entonces puedo decir que BC es igual al valor de la fuente, ¿no? Que nosotros sabemos que el valor de la fuente le pusimos un valor de 10 voltios, ¿no? Vamos a suponer que eso es 10 voltios, ¿no? Entonces ya tengo que antes del cambio el voltaje del capacitor vale 10 voltios. ¿Cómo? Demostrado aquí. Listo, si tiene alguna pregunta hágalo. Si está entendido escriba así. Ya, entonces ya lo tenemos claro. Vamos a hacer el mismo ejercicio pero al revés. ¿Ya? Voy a borrar esto que he escrito aquí. Este análisis que hemos hecho. Voy a borrarlo. Este resultado. Pero ahí el resto no cambia. Esta ecuación que está encerrada en rojo, en la caja roja, se mantiene igual porque es la malla, ¿no? E menos BC menos BR igual a cero. Eso no va a cambiar porque es un Kirchhoff, ¿ya? Voy a poner el capacitor, ¿ya? Vamos a hacer el análisis. Y en este caso vamos a empezar como que está abierto el capacitor. Abierto. Está abierto y se va a cerrar, mire. Y la dirección de la flechita, ¿no? ¿Qué entiende usted por esa flecha que está ahí? Hasta eso vamos revisando, ¿no? Eso quiere decir que estaba abierto y la acción es cerrar. ¿Cómo quiere decir lo contrario? Esa quiere decir que está cerrada y se va a abrir. ¿Ya? Abierto antes de t igual 0 y en t igual 0 se cierra. Cerrado y en t igual 0 se abre. Quiero que lo tengan bien en claro para que no se confundan en el examen. ¿Ya? Bueno, entonces sabemos que ese símbolo quiere decir que estaba abierto y en t igual 0 se va a cerrar. Bueno, la ecuación sigue siendo la misma, la que está aquí. ¿Ya? Ya, ahora vamos a analizar qué sucede. Bueno, si esto de aquí está abierto, no hay corriente. Si no hay corriente, no hay, nadie está cargando ese capacitor. ¿Sí se da cuenta? Si ese capacitor estaba descargado, usted, ¿qué importa que haya conectado esta fuente? Si esa fuente no le está dando energía porque esto está abierto. Por lo tanto, ¿cuánto es el voltaje en el capacitor? Escríbelo en el chat.
Cero, muy bien, ¿no? Voltaje en capacitor cero. Ya usted mismo está diciendo la respuesta, ¿no? Cero. Ya. Vamos a suponer que ahora ya lo conectó, ¿no? Lo conectó. ¿Qué va a pasar mucho tiempo después? ¿Qué va a pasar mucho tiempo después? Cuando pasen 5 minutos, 1 hora, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que, ¿cuánto vale ese voltaje capacitor muchísimo tiempo después? Por lo analizado previamente. Escríbelo en el chat. Vale 10, muy bien. ¿No? Lo que vale, ¿no? 10 voltios. Ya. ¿Por qué vale 10? Otra vez analicemos. ¿Por qué vale 10? Porque el capacitor se va a empezar a cargar, ¿no? Él va a hacer esto, va a empezar a cargarse hasta 10. Usted tiene que ver eso, ¿no? Usted tiene que ser el capacitor. Tú tienes que ser como el capacitor. Tú dices, es como cuando tú estás en la vida. Tú estás en un lugar X. Tú tienes que analizar el entorno. Entonces, si tú eres el capacitor, ¿quién me va a mantener a mí? ¿Quién me va a mantener? ¿Quién me va a dar la energía que yo necesito? Este de aquí, ¿ya? Me va a dar energía y tengo que repartirme esa energía con la resistencia, ¿no? Si te das cuenta. Repito, tú eres el capacitor, la fuente es tu padre que te da dinero y la resistencia es tu hermano. Entonces el dinero se va a distribuir al inicio, ¿no? Por eso es que de golpe no tienes los 10, si te das cuenta. De golpe no tienes los 10. Al principio te va a dar 2, pasa el tiempo te va a dar 5, pasa el tiempo te va a dar 7. Pero cada vez que pasa el tiempo te está dando más a ti y menos a tu hermano. Si te das cuenta. Va a llegar el tiempo que te dé todo el dinero a ti. ¿Por qué sucede esto? Porque en el momento que tú te cargas, en el momento que tú llegas al máximo, vamos a borrar esto, vamos a poner el momento en que tú llegas al máximo. Cuando tú llegas al máximo, tú ya no permites el paso de corriente hacia tu hermano. Máximo, ¿no? Haz de cuenta que tu papá te da $10 y te dice, toma, coge $2 y dale 8 a tu hermano. Siguiente vuelta, coge $5 y dale 5 a tu hermano. Siguiente vuelta, coge $9, dale 1 a tu hermano. Y en la última vuelta tú te quedas con todo y no le dejas nada a tu hermano. ¿Por qué? Porque tú ya no dejas que pase el dinero, tú ya no le pasas el dinero a tu hermano. Tú ya te quedas abierto, tú ya no tienes comunicación con tu hermano. Entonces, todos los 10 voltios van a ir para ti, ¿ya? Y como te abriste, no hay corriente. Entonces, como no hay corriente, esto de aquí se hace I por R. Como no hay corriente, esa I vale cero, todo eso vale cero. Por lo tanto, la ecuación va a quedar E menos BR menos BC es igual a cero. Y ahí demostramos lo que está sucediendo, ¿no? Que tú te estás quedando con todos los 10 voltios. ¿Ya? Y eso es lo que está sucediendo acá, ¿no? Todos los 10 voltios te quedas tú y la R no recibe nada. Si hasta aquí está entendido, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganlo. Ya. Entonces, está fácil, ¿no? Está fácil estas partes, ¿no? Vamos a subrayar. Está fácil esta parte
Y está fácil esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente es poner 10 voltios o 0 voltios y ya está, ¿no? ¿Cuál es la parte que usted tiene que calcular y analizar y derivar e integrar y todo eso, ¿no? Es la parte del medio, es esta parte. Es esta parte. Esta parte es la parte que va a salir una ecuación. Ahora, para pasar de aquí a acá, hay un dato muy importante. Hay un dato que me va a servir. ¿Ya? ¿Cuál es ese dato? Es esta que está aquí, ¿no? El capacitor se pone en los cambios bruscos de voltaje. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, en este capacitor, si yo no le doy energía, el capacitor no va a hacer esto. ¿El capacitor qué va a hacer? Y se va a descargar así. Entonces, si te das cuenta que si tú analizas esto, esto de aquí vale 10 antes del cambio, ¿no? Un milisegundo después no va a valer 5, va a seguir valiendo 10 o va a valer a lo mejor 9.999. Y podemos decir que es casi 10, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como no cambia tan rápido, yo puedo decir que al inicio de aquí a acá, el voltaje en el capacitor va a valer ¿cuánto? ¿Cuánto vale esto? 0. Y conforme pasa el tiempo, va a ir subiendo. Va a valer 3, qué sé yo, va a valer 5, va a valer 7. ¿Hasta llegar a cuánto? ¿Cuánto es lo máximo que puede llegar esto? Escríbanlo. 10, ¿no? Y eso es la curva que se presenta así, ¿no? Curva de carga, ¿no? Desde 0 se carga hasta llegar a 10. Eso es lo que usted va a ver. Pero lo que quiero que le quede en mente es que esto es muy importante, ¿no? Antes del switcheo y después del switcheo, inmediatamente después, el voltaje se mantiene igual. Si era 0, 0. Si era 10, 10. ¿Ya? Se mantiene igual. Pero ya mucho tiempo después, cuando pasa todo, déjame cambiar de color. Pero ya mucho tiempo después, cuando ya llegamos acá, ya se va a cargar al máximo que puede. Ya, ya. Entonces, vamos a analizar qué pasa después del cambio. Ya, eso que le puse después del cambio se llama régimen transitorio. Vamos a escribirlo. ¿Ya? Hasta su nombre tiene lógica, ¿no? Régimen transitorio. ¿Qué sucede en el cambio del primer estado? ¿Qué sucede desde aquí hasta acá, ¿no? Hay un cambio, ¿no? Yo le puse después del cambio, pero el nombre real es régimen transitorio. Y eso es lo que vamos a calcular. Y para calcular eso, vamos a usar estas fórmulas, pero vamos a ver cómo salieron esas fórmulas, ¿ya? Ya. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta ecuación me va a servir. Esta ecuación me va a servir, ¿ya? Esa ecuación es importante. Ahora vamos a tener que aprender un par de formulitas sencillas y lógicas que ya las aprendió en otras materias. La primera es que la variación de voltaje en un capacitor
es igual a la carga para la capacitancia. ¿Ya? Y obviamente que el voltaje en la resistencia, ¿cuánto es? I por R. ¿Ya? Luego, esta ecuación que está acá, esta voy a reemplazarlo aquí y esto voy a reemplazarlo acá. ¿Cómo me queda el reemplazo? Me queda que E, que es la fuente, menos Q sobre C, menos I por R es igual a 0. Bueno, entonces vamos a analizar qué es la corriente. ¿Cuál es el concepto de corriente? Usted sabe que el flujo de electrones es una corriente, ¿no? Ahí le estoy dibujando el flujo de electrones, ¿ya? Entonces, usted tiene un circuito cualquiera, ¿no? Cualquier circuito, ¿no? Solamente por dibujar algo. Entonces, el flujo de electrones es una corriente, es la corriente. Ahora, ¿cómo se dice flujo de electrones? Flujo de electrones se dice variación de carga, ¿no? Porque los electrones son carga, ¿ya? Entonces, corriente es variación de carga a variación de tiempo, ¿no? Es como que fuera una velocidad la corriente, ¿no? Usted sabe que una velocidad es distancia por sobre tiempo, corriente es, eh, o sea, velocidad es cambio de posición en un tiempo, porque tú te mueves de un punto a otro, ¿no? Tú estás aquí, te mueves acá, cambias de posición, aquí tienes un X inicial, acá tienes un X final, entonces, velocidad es delta X, variación de posición, en variación de tiempo, ¿no? Porque en hacer esto te demoraste un tiempo, ¿no? Y aquí es parecido, es como que fuera una velocidad, es variación de la carga, variación de E en función del tiempo, ¿ya? Pero nosotros, como somos matemáticos, ya lo dejamos en forma de derivada, y usted sabe que la variación es una derivada, entonces I es igual a la derivada de Q con respecto a la derivada de T. Y eso es importante para resolver lo que voy a resolver, y la voy a copiar acá, ¿no? Y es igual a dq para dt. Ahora puedo borrar lo que está acá, ¿no? Ya, entonces, yo puedo reemplazar esa I, puedo reemplazarla aquí. ¿Cómo me va a quedar ahora mi ecuación completa? Me va a quedar E menos Q para C menos derivada de Q para dt.
ya, por R es igual a 0. Y aquí ya tengo, y esto usted se puede dar cuenta, es una ecuación diferencial ya, ¿no? ¿Por qué es una ecuación diferencial? Porque tengo dos derivadas. Tengo la derivada de Q, tengo la derivada de T, y tengo la derivada de Q y también tengo Q. Entonces es una ecuación diferencial separable. Ya, voy a borrar esto que está aquí, porque necesito espacio para seguir resolviendo, ¿no? Pero usted ya lo tiene anotado. Ya. Dijimos ecuación diferencial separable, ¿no? Entonces yo voy a separarlas, voy a poner E menos QC y el otro lado mando los diferenciales, ¿no? Mando DQ para DT. Positivo lo mando, ¿no? Estaba negativo, va como positivo por R. No he hecho nada, solamente he despejado para un lado. Entonces tú sabes que para diferencial, ecuación diferencial separable, en un lado tienes que dejar el DT y en el otro lado tienes que dejar el DQ, ¿ya? Y si por ahí hay una T, la T tiene que estar del lado del DT. Y si por ahí hay una Q, la Q tiene que estar del lado del DQ. ¿Ya? Esa es la forma de despejar. Entonces, gracias a eso que te estoy diciendo, me doy cuenta que esta Q la tengo que mandar para acá de alguna manera. Y el DT enviarlo para allá. ¿Ya? Antes de hacer todo eso, para no confundirme, vamos a despejar esa R que me está estorbando ahí, ¿no? ¿Ya? Se puede despejarlo de una manera más rápida, pero yo lo voy a hacer un poco más lento para que no nos confundamos. Entonces, si yo despejo la R, este voy a quedar dividiendo para R, esto queda para R, y del otro lado borro la R. Ya está despejado la R. Ya, ahora, para despejar el DT, lo que se me ocurre es mandar el DT para el otro lado. ¿Ya? Aquí que se quede el DQ. Y todo este combo de cosas pasa a dividir. Y ahora usted me va a decir, ingeniero, pero usted solo queríamos mandar el DQ y también han mandado todo esto, ¿no? Pero no importa, ¿sabe por qué? Porque ¿qué podemos decir de qué aprendimos en cálculo? Aprendimos que todo lo que, a ver, si hay un DQ, la Q es una variable. Si hay un DT, la T es una variable. ¿Qué podemos decir de las cosas que no son Q ni T? ¿Qué podemos decir de las cosas que no son Q ni T? Como esta, que no es ni Q ni T, ni esta que es Q ni T, ni esta que es Q ni T. Que son constantes, ¿no? Y si son constantes, no me importa si las llevo para un lado o las llevo para otro. Eso quiere que se acuerde. ¿Está entendido hasta ahí? Escriban OK si está entendido hasta ahí. Si tienen alguna pregunta, háganla. Ya. Entonces, usted ahora sabe que ahora que ya la separó, ¿qué hay que hacer? Integrar, ¿no? Integrar desde 0 hasta t. Y aquí integrar desde 0 hasta q. La integral de aquí es fácil. Esta es t evaluado de t a 0
sería t menos 0, que sigue siendo t. Todo esto es t, esta es facilita. La que tiene que pensar un poquito es en la que está calado, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer, yo la veo por cambio de variable. Voy a borrar esto. Entonces, si es por cambio de variable, yo considero que a todo esto hay que ponerle un nombre. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? ¿Qué letra le ponemos? Mm, llamémosle, no sé si se confundan con una P, ¿no? Es una letra inventada, P. Ya. Entonces ya digo que P es todo eso. P es esto. Ahora, vengo integro, ¿no? Integro de 0 a Q de dq sobre P. ¿Cuál es el problema ahí? Que hicimos un cambio de variable. Ya, no puedo dejar esto en función de P y esto en función de Q. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esta de Q hay que dejarla en función de P. ¿Cómo hacemos eso? Gracias a que ya tenemos esto que está acá, ¿no? Entonces, se lo voy a poner acá para que quede claro, ¿no? Otra vez, ¿no? P es igual a E sobre R menos Q sobre RC. Vamos a derivar P. Voy a poner un rojo aquí. P. Derivar P. Y si derivo P, tengo que derivar todo esto, ¿no? Ya. Entonces, si te puedes dar cuenta que esto es constantes. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0, ¿no? Entonces, de P me va a quedar 0, ¿ya? La derivada de Q me va a quedar de Q. O sea, esto de que está aquí, usted puede hacerlo o puede escribirlo de la siguiente manera para que no se confunda. 1 sobre RC y Q. Cuando tú derivas, esto de aquí te va a quedar d de Q y la constante se mantiene, te queda 1 sobre RC, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Ya. Esto es sencillo, esto es cuando a usted le dicen 5x, ¿no? Derive eso, le dicen. ¿Cuánto te queda? X, te queda x' y la constante se mantiene, ¿no? O sea, derivas lo que hay aquí, ¿no? Le repito, ¿no? Vamos a suponer que usted tiene 5x cuadrado. Tú bajas el 5 y derivas la x cuadrado. La derivada de x cuadrado te da 2x, ¿no? Te queda 5 por 2x, ¿no? Al final te queda 10x, ¿no? Pero toma en cuenta lo siguiente. La constante baja igualito, si te das cuenta. Y derivas lo que está acá, ¿no? Entonces, lo que está acá lo dejo derivado, pero la constante baja igualito, ¿no? Entonces yo ya sé ahora que dp es 1 sobre rc por dq. Listo. Voy a borrar todo esto que usé para hacer la explicación. ¿Ya? Y
Este cero ya no está haciendo nada. Eso es lo que me queda. Entonces, ese de Q para que se convierta en dp, ¿qué le falta? Le falta multiplicarle 1 sobre RC, ¿no? Entonces aquí me voy a inventar multiplicarle 1 sobre RC. Mire que le estoy agregando con rojo algo que no había, ¿no? Algo de más. ¿Cómo lo compenso? Multiplicando esto por RC. ¿Por qué? Porque si yo simplifico esto, se te va con esto y no le estoy agregando nada, porque le estoy dando y le estoy quitando lo mismo que le doy. Entonces, es como que le digo, te multiplico por 5 y te divido para 5. Queda igual. Entonces, es un artificio nomás ¿para qué? Para que todo esto, ¿cómo se va a llamar más adelante? Todo esto, tú sabes que más adelante se va a llamar dp. ¿Ya? Y ahora sí vamos a dibujar cómo me queda. Esto de aquí, como ya está entendido, lo vamos a borrar. Y me queda esto. T es igual a RC ¿ya? Menos RC, ¿no? Porque este de aquí iba negativo, ¿ya? Porque aquí hay un menos, observen. Cuando derivamos, aquí había un menos, ¿ya? O sea, cuando les puse el dp anteriormente, tuvo que haber quedado así, ¿no? dp, la derivada del dp va a ser, de esto es 0, 0, ahí no tengo, menos 1 sobre RC, usted vio que había un menos, ¿no? 1 sobre RC por dq, ¿no? Entonces, este menos es el que le estoy poniendo aquí y acá para compensar, porque menos por menos da más. Ya, aquí se va menos y aquí va menos. Entonces, menos eh, integral de P para P. ¿Y esa integral cuál es? Esa es logaritmo natural. Entonces, T es igual a menos RC logaritmo natural de P. Pero a mí no me estaban diciendo, P es una letra que yo me inventé. Aquí está, ¿no? Inventada por mí. Tenemos que regresar, en lugar de poner P, tenemos que poner todo esto. Todavía está evaluado, ¿no? T es igual a menos RC logaritmo natural, abro paréntesis, E para R, menos Q para RC. ¿Ya? Y acuérdense que esto estaba evaluado de Q a 0, ¿no? Vamos a evaluar la variable Q y lo reemplazas en Q de nuevo de Q a 0. Ya. Entonces, vamos a reemplazar, ¿no? Cuando yo reemplace esto de aquí, usted sabe que me va a quedar lo mismo. Cuando reemplace la Q, en la Q me va a quedar lo mismo, ¿no?
¿ya? Y me va a quedar otro logaritmo natural menos otro logaritmo natural, donde en lugar de Q le voy a poner 0. Cierro, cierro. ¿Está entendido eso? Si está entendido, escriba así. Reemplazar en Q te queda lo mismo y reemplazar en 0 la Q va por un 0. Quiero saber si se acordaron de esto. Ya, sí, perfecto, ya. Continuamos. Entonces, ¿qué tenemos gracias a esto? Que esto de aquí, 0 por cualquier, dividido para cualquier cosa, sigue siendo 0, ¿no? Entonces te queda eso. Te queda este logaritmo restado de este logaritmo. ¿Ya? Propiedad de los logaritmos. Observe la siguiente. Te dicen que si el logaritmo natural de A dividido para B, ¿a qué es igual? Es igual al logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. ¿No? Esta es una propiedad de los logaritmos. Esto no es ni de cálculo, esto es de colegio. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que como estos están restados, los puedo poner dividiendo. Y eso es lo que voy a hacer aquí, ¿no? Como se están restando, los voy a poner dividiendo. Entonces voy a decir que T es igual a menos RC de una división del logaritmo, ¿no? Logaritmo natural de abro paréntesis grande y digo E para R menos Q para RC, o sea, esto dividido para lo que está al lado, ¿no? Dividido para E para R, ¿ya? Me voy a borrar esto, borrarlo de acá. Listo, muy bien. Entonces tú ahora sabes, ahora tú te acuerdas que es multiplicación de extremos y medios, o hay unos que le dicen regla de la oreja, tantos nombres que tiene esto, ¿no? Yo le digo extremos y medios. ¿Qué quiere decir? Que este va a multiplicar al de acá y este va a multiplicar al de acá. Entonces tenemos que t es igual a menos RC logaritmo natural. Abro. Entonces, si la R multiplica los de arriba, me va a quedar E por R sobre R menos Q por R sobre RC. Ya multipliqué la R. Ahora voy a multiplicar la E. La E va con los de abajo. Entonces aquí le voy a poner una E y aquí le voy a poner una E. ¿Ya? Vamos a simplificar lo que puedo simplificar. Entonces va a ser 1. Aquí, ¿quién se va? Con otro color. La R con la R se va, ¿no? Ya. Entonces, al final de todo esto me va a quedar que T es igual a menos RC logaritmo natural de 1 menos UC, ¿no? Ya. He borrado esta parte de la pantalla que ya copiaron porque necesito espacio para seguir resolviendo.
Entonces, tengo el logaritmo natural ahí. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Despejar el logaritmo. ¿Ya? Tengo que despejar el logaritmo. ¿Cómo hago Primero, antes de despejar el logaritmo, vamos a despejar ese RC, mandémoslo al otro lado. Entonces voy a tener T es igual a menos RC, acá abajo, ¿no? Dividiendo. Y aquí me queda solo el logaritmo, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuál es lo contrario del logaritmo? ¿Qué usas para despejar un logaritmo? El logaritmo es la función inversa de quién. Escríbalo en el chat. Ya, muy bien, de la exponencial, ¿no? Exponencial, exponencial. Entonces, si yo le pongo a cada uno de los lados de la igualdad como exponentes de un exponencial, me va a quedar del lado izquierdo, me va a quedar e a la menos t sobre rc. Le puse el menos arriba, queda lo mismo, ¿no? Y al otro lado se va a simplificar el logaritmo con la e y me va a quedar 1 sobre qc, qce, ¿ya? Ahora, aquí en circuitos, usted sabrá que hemos llamado a una constante tau, una t así diferente, le hemos llamado RC, ¿ya? Entonces esa va a ser reemplazada aquí, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos la ecuación, ¿no? Q, miren, esta es la ecuación, ¿no? Escribámosla de manera ordenada, ya. Entonces, vamos a despejar Q. ¿Cómo te queda Q? Si me toca despejar Q, va a quedarme Q sobre CE es igual a 1 menos E menos T sobre, ahora le llamamos tau a eso. Para despejar el CE, me va a quedar Q es igual a CE que multiplica todo eso, ¿no? Abro paréntesis, 1 menos E para T, la variable de tiempo para tau, ¿ya? Y ahora, como Q está ahí está despejado, ¿no? Pero como tú sabes que Q está en función del tiempo, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Le ponemos aquí que Q es en función del tiempo, ¿ya? Esa sería la ecuación. Bueno, ahí quedó sombreada, ¿no? Vamos a analizarla para ver si nos salió. Aquí está, ¿no? Ya, aquí está. Carga de un capacitor. Ahora lo que pasa es que Q mayúscula SE.
Q mayúscula, la han nombrado como CE. Vamos a escribirle aquí para que usted la pueda ver mejor. Esto se llama aquí Q mayúscula. ¿Ya? Y ya tenemos la carga de un capacitor, la ecuación de carga de un capacitor. Y usted sabe que si usted quiere la corriente de un capacitor, ¿qué tiene que hacer? Derivar con respecto al tiempo. ¿Ya? Marcar. ¿Ya? Cuando usted derive esta función que está aquí, porque en un punto le puse, mire, y es la derivada de Q con respecto al tiempo. Cuando usted lo derive con respecto al tiempo, le va a dar lo que está aquí abajo. ¿Ya? Entonces tenemos la ecuación de carga del capacitor, lo que nosotros estábamos analizando. Déjenme escribir aquí. Hicimos una recta, ¿se acuerdan? Aquí dijimos t igual 0. Aquí dijimos que el t sería mucho mayor a 0, ¿no? Un t grande, pongámosle dos mayores, ¿no? Ya sabemos que pasaba acá, ya sabemos que pasaba acá. Y aquí yo le dije, aquí viene la curva de carga, ¿no? Viene la curva de carga, ¿no? Sería o de descarga, ¿no? Porque primero empezó valiendo, no, sí, 0 y después 10, la curva de carga. Entonces, ¿cómo sacamos esa curva de carga? Con esta ecuación que está aquí. Eso es todo. Y está demostrado cómo salió.